A lo largo de algo más de 4 siglos, Don Quijote de la Mancha ha sido objeto de innumerables interpretaciones. Hoy nos interesa ver qué traslucen sus brillantes páginas a la mirada de la psicología, porque esta obra es una fuente inagotable de conocimiento sobre el comportamiento humano, las relaciones con el amor, las relaciones del individuo con el poder y mucho más. De tu vista celoso paso mi vida. En Sin Distancias contamos con 2 profesores de psicología que han dirigido su atención al Quijote en varias ocasiones. Se trata de Florencio Jiménez Burillo, catedrático de Psicología Social de la Universidad Complutense de Madrid, y de María Dolores Avia Aranda, catedrática de Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Complutense también. Ellos son los invitados de Carmen Huici, catedrática de Psicología Social, profesora de la Facultad de Psicología de la UNED. Para que no nos falte plata y vestidos, para que no nos falte plata y vestidos, las mujeres sacamos. Buenos días, es un verdadero placer, a punto de ya casi de cerrar el año, en nuestro programa de Psicología Sin Distancias, tener aquí la presencia de 2 colegas y amigos, y sin embargo amigos, y además son 2 manchegos ilustres que nos van a dar unas pinceladas sobre la relación entre el Quijote y la psicología. Buenos días, María Dolores y Florencio, bienvenidos al programa y muchas gracias por participar en él. Muchas gracias por invitarnos. Bien, vamos a pasar ya directamente al tema que nos interesa, preguntando al profesor Florencio Jiménez Burillo sobre cuáles son las relaciones entre la psicología y la literatura. Bueno, las relaciones entre psicología y literatura vienen de muy atrás y han sido siempre, o casi siempre, conflictivas y polémicas. Hay 2 momentos importantes. El primero, en el siglo XIX, cuando a propósito de la enseñanza de las humanidades en el sistema educativo, 2 autores, Snow y Leavitt, pues, uno se mostraba partidario de que fueran erradicadas total y absolutamente las humanidades de las enseñanzas de todo el sistema educativo, mientras que el otro pues era partidario más bien de crear escuelas para abogados, ingenieros, médicos, etcétera, y la universidad como tal se dedicara a enseñar las humanidades. Bueno, la polémica continuó durante todo el siglo XX, incluso siglo XXI, y aquí en España Jacobo Muñoz organizó hace unos años un curso en el Escorial, en la Universidad Complutense, donde se discutió precisamente este problema. Y lo último que yo sé es cómo John Brockman, un prestigioso autor que acuñó justamente la etiqueta de la tercera cultura, en un libro muy conocido, ha certificado la desaparición del intelectual humanista tradicional, que a su juicio es una figura totalmente obsoleta y que ha emergido una nueva figura de intelectual muy estrechamente ligado a las ciencias naturales, que, por ejemplo, por citar unos nombres, pues Hawkins o Pinker o Dennett o alguno de estos. Bien, vamos a preguntar a la profesora María Dolores Avia el porqué del título de una de sus presentaciones, que es Don Quijote somos todos. Pues sí, yo puedo explicar que después de tanto como se ha escrito sobre Don Quijote como un personaje excepcional, atrabiliario, fuera de la realidad, me parecía interesante precisar que el delirio que vivió Don Quijote se diferencia de las ilusiones de la mayor parte de los humanos solo en grado. Don Quijote imaginó que en vez de vivir en un lugar pobre, sucio, abandonado de Dios, pues estaba viviendo como un caballero andante al que estaba destinada una importantísima misión, hacer justicia, disminuir el infortunio. De alguna manera él se creyó que era aquel que le hubiera gustado ser. De alguna manera las personas normales también nos guiamos en la vida por una serie de ilusiones, de fantasías y de deseos, que son los que nos motivan y los que nos estimulan. Y como Don Quijote, tampoco vamos funcionando con la conciencia real de lo que somos, sino que nos basamos en un modelo soñado o en un modelo fantaseado. Sí que hay una diferencia entre Don Quijote y la mayoría de nosotros, es que él realmente hizo como si estuviera viviendo entre castillos, magos, princesas, etcétera,
Y nosotros hacemos algo más complicado, porque es como si viviéramos una doble realidad, la del mundo real al que nos adaptamos, pero por otro lado la de nuestras fantasías, que son las que nos impulsan y nos dan la vida, y no superponemos ambas. Yo creo que eso tiene bastante mérito. Y hace poco he visto una cosa de la psicología social que hablaba de lo que llamaban el saber intermedio, cuando uno sabe pero no sabe, sabe que tiene una enfermedad muy grave pero no la acaba de aceptar, y cuando le dicen que realmente aquello está muy mal, pues sí, ya lo sabía, pero durante la mayor parte del tiempo no. Pues yo creo que eso es más lo que nos pasa a nosotros. Lo que hacemos todos en consonancia con el Quijote. Con el Quijote, yo creo que sí. Florencio, me gustaría que nos comentaras ahora, ¿qué es lo que puede decir la psicología social de Don Quijote? Las relaciones entre psicología y literatura, pues había que precisarlas, claro. La psicología, como el ser, según Aristóteles, es una o será una, pero se dice de muchas maneras. Yo no alcanzo a ver qué puede aportar, ¿no?, la poesía lírica al funcionamiento de la amígdala en las emociones. Pero en concreto en psicología social sí que es absolutamente, o en psicología general, por mejor decir, la utilidad de la literatura. Pondré 3 ejemplos. La primera es que sin la literatura no podríamos acceder nunca, en ningún caso, al pasado, quiero decir, a las dimensiones públicas e íntimas de la humanidad, por así decirlo, ¿no? Nos faltan documentación y es la literatura ciertamente la que nos puede aportar ese conocimiento. Por ejemplo, un meme tan importante como es el amor romántico en la actualidad, bueno, ya de hace años, ¿no?, donde ha constituido nada más y nada menos que la base cultural, sociológica y psicológica de legitimación del emparejamiento y del matrimonio. No se podía entender absolutamente nada del amor romántico sin haber leído previamente pues a sus inventores, que fueron los poetas provenzales del siglo XII francés. Y a partir de ahí, a partir de ese conocimiento, pues es como entendemos el decalax, ¿no?, la inadecuación entre una forma de amor inventada por aquellos caballeros, y ahora veremos que justamente es la forma de amor que se enamora a Don Quijote, y nuestro mundo actual. En segundo lugar, hay que ver cómo personajes literarios han acabado por cristalizar y por tipificar ciertos perfiles psicosociológicos. Hablamos de bobairismo, hablamos de kafkiano, hablamos de un personaje fáustico y no digamos también de el quijotismo. En tercer lugar también, aunque yo creo que hay que lamentar que hayan sido los psicoanalistas los que hayan monopolizado el análisis, el escaso análisis de la literatura por parte de la psicología. Eminentes psicólogos, como el propio Freud sobre Dostoyevsky o su agiógrafo Ernst Jones sobre Hamlet, pues escribieron muy aceptables, interesantes ensayos desde el psicoanálisis, insisto, respecto a personajes literarios. Y luego ya, por acabar, otro ejemplo, en mi especialidad en psicología social, es evidente, aunque muy poco utilizado, la utilidad del llamado modelo dramatúrgico de la conducta, ¿no? Cómo se ha inspirado este modelo dramatúrgico pues en una corriente occidental, pues que viene de los estoicos, después pasa por las danzas de la muerte, por Shakespeare y, como no, por Pirandello. Y estás hablando entonces del gran Goffman, que suele ser alguien no muy estudiado en los textos al uso de psicología social.
Claro, has citado una figura señera, ciertamente, como no hizo experimentos ni análisis de varianza, pues Goffman no es un autor muy citado por la psicología social científica, ¿no? Entre comillas, dominante. No hace tanto se hizo una encuesta entre sociólogos, y se les preguntaba, entre otras cosas, cuál era la figura en fin, de las ciencias sociales que mal les había influido en su carrera. Era la Asociación Norteamericana de Sociología Aplicada, no teórica, ¿no? Y frente a lo que podíamos esperar, el número uno era justamente Goffman, por encima de Weber y por encima de otras figuras, ¿no? Bueno, pero nos estamos desviando un poco del camino cervantino. Entonces nos gustaría mucho que nos dijeras, en cuanto al Quijote en concreto, qué es lo que dice la psicología, qué puede aportar la psicología social. Bueno, hay una posible tesis, ¿no?, que yo creo que se puede argumentar y que muy brevemente quiere decirlo, trata de lo siguiente. No es original, ¿no?, mío. Hay una hispanista norteamericana muy inteligente, no sé si era de Harvard o de Yale, que fue la que llamó la atención acerca de la lectura dramatúrgica del Quijote, es decir, ver la novela como una grandiosa representación teatral, sobre todo la segunda parte. Esto quiere decir que Don Quijote, o por mejor decir, Alonso Quijano, monta una representación para cambiar la vida, para cambiar su vida, su biografía, ¿no? Y en esa representación él es el director y él mismo también es el principal protagonista. Entonces, le hace falta un texto y la obra ya está escrita. La obra es la más grande novela de caballería que nunca se ha escrito, que era Amadís de Gaula. En varios pasajes él confiesa que su modelo de vida, al que tiene que imitar y al que se quiere parecer, es justamente Amadís de Gaula. Entonces, esta gran representación teatral esta tesis viene avalada por unos cuantos argumentos. El primero, y es conocido, es que Cervantes realmente se consideró un autor fracasado. Quiero decir, su auténtica vocación fue siempre el teatro. Uh-huh. La novela, pues, y el Quijote sobre todo, la tenía pues como una tarea menor, ¿no? Él, lo que le hubiera gustado ser y triunfar es como autor teatral, pero él lo reconoce, fue Lope, ¿no?, el que se alzó con el triunfo, dice concretamente, y él pues pasó sin pena ni gloria desde el punto de vista del éxito teatral. Y en segundo lugar, hay varios pasajes de la propia novela donde Alonso Quijano, también el Quijote, confiesa su afición por lo que llama la farándula. En la segunda parte se encuentra con unos actores que van a representar una obra y le dice: yo desde muchacho me he sentido muy atraído por la farándula y naturalmente ya durante mi mocedad también fui muy aficionado a ella. Y luego la célebre frase cuando tras la primera salida un paisano lo recoge apaleado, ¿no?, y él empieza a fantasear, ¿no?, y a decir tal, y dice: no, vuesa merced es el honrado Alonso Quijano, de aquí, de al lado, de este pueblo, etc. Y Don Quijote le dice a Alonso Quijano, para ser exactos: yo sé quién soy y puedo ser quien me dé la gana y ser incluso los 12 pares de Francia. Es decir, él se considera capacitado para representar el papel que le venga a gana. Bien, ya entramos en una de las cuestiones que han siempre suscitado interés y le preguntamos a María Dolores Avia
¿el Quijote estaba cuerdo o estaba loco? Es decir, que ese dilema que todo el mundo se plantea. Sí, bueno. Sí o no, contesta. Exacto, haga el favor de definirse. Bueno, lamentablemente la mayoría de los autores coinciden en que eso es muy difícil de responder. Y es difícil de responder porque si uno va buscando la novela, se encuentran muchos pasajes de la novela donde no es que esté loco, es que está verdaderamente de atar. Tiene un delirio en el cual él confunde quién es con lo que le gustaría ser, confunde la tierra en la que vive con la tierra en la que le parece que está, etcétera, etcétera. Y además también se lo transmite a su escudero Sancho, y eso coincide con un síndrome que se descubrió en el siglo XIX, o sea, mucho después de esto, que es lo que se llama una folie à deux. Es decir, los dos son partícipes de la misma locura, pero siempre hay uno que es el que verdaderamente está loco y el otro es uno como que se lo cree y que además es porque le beneficia. O sea, que parece que estaban pensando en Don Quijote y Sancho cuando hicieron esto. Sin embargo, y eso coincide con la tesis que acaba de formular Florencio Jiménez Burillo, es que hay muchos pasajes del Quijote donde se le ve completamente cuerdo, muy sensato, dando unos consejos que son como de persona que está en su juicio, etcétera, etcétera. Entonces, pues algunos autores que han investigado mucho en ello dicen que nos equivocamos si queremos ver ahí como un dilema entre la locura y la cordura, sino que tenemos que ver la conjunción entre la locura y la cordura, que tendría que ver con lo que yo antes decía, de que el Quijote somos todos, o sea, que no hay una realidad solo loca y una realidad solo cuerda, ¿no? Y de hecho hay muchos espacios de la novela que son entretenidos. Por ejemplo, el Caballero del Verde Gabán dice de él que es un loco entreverado lleno de lúcidos intervalos. O sea, que hay que decir, ¿está loco o cuerdo? Y es que ellos mismos no lo pueden saber. Si te fijas, a veces dicen, si te fijas en lo que dice, loco. Si te fijas en lo que hace, o al revés, ¿no? Parece que los consejos son más adecuados y en cambio sus acciones son disparatadas, ¿no? Mira, a mí me está sugiriendo esto una idea que, bueno, no tiene nada que ver con el tema de hoy, pero sí en la experiencia con las demencias, a veces uno tiene esa impresión. Es decir, que hay personas que en determinados momentos dicen cosas muy lúcidas y un juicio y un raciocinio maravilloso, y otras veces dicen cosas que no son reales y que son pues ilusiones o, bueno, otro tipo de autoengaños. Entonces, yo lo que he pensado siempre en este caso es que hay que insistir y reforzar lo que es sano, lo que es cuerdo de la persona, y no hacer el énfasis, que lo hacen muchas veces las familias en torno a una persona con demencia, en las equivocaciones y en las cosas raras. Bueno, esto era un inciso. Sí, es así, sí. Sí, como complemento a lo que ha dicho la profesora Avia, hay un pasaje en la novela en Don Quijote cotejado con la aparición del padre, el padre asesinado, ¿no?, por su hermano en Hamlet, que es verdaderamente curioso. Y es que en los dos pasajes, en uno, Don Quijote le dice a Sancho, todo lo que tú veas que yo voy a hacer ahora, por muy raro que te parezca, tú síguelo, que estamos, como pasa realmente a lo largo de toda la novela, haciendo una representación, porque Don Quijote y Sancho evidentemente son cómplices, ¿no? Sí. Es admirable, ¿no?, cómo se entienden los dos a lo largo de toda la novela. Y Hamlet le dice a Horacio y a los guardias, a partir de ahora yo haré muchas cosas raras. Vosotros guardadme el secreto. No digáis, bueno, esto y tal. No. Les pide complicidad, les estrecha la mano, porque uno y otro lo que hacen es fingirse locos. Se fingen locos para poder desarrollar su auténtica biografía. Y su estrategia en un determinado contexto. Y en cuanto a la locura y cordura, claro, esto había que argumentar los contextos, pero ahora no se puede hacer. Don Quijote es una persona extraordinariamente violenta, muy violento, muy agresivo, diríamos hoy, donde siempre alza la voz, altivo. En cuanto le llevan la contraria, pues le corta a uno la oreja, le ataca, etc. Y mirados bien, son todos los pasajes esos cuando el entorno no le sigue el juego, no le sigue la representación. Pero en aquellas otras situaciones, cuando él se ve aceptado en su representación,
La cosa discurre maravillosamente, pacíficamente. El epítome de esa situación es justamente la representación que le montan los duques en su palacio, cuando él dice, por primera vez, creyó ser tratado como verdadero caballero andante y no fingido. Y es que todo aquello grandioso, esa representación que le montan, por primera vez, y ya está la novela bien avanzada, él se siente, por así decirlo, aceptado en el papel que está representando. Eso es muy bonito porque parece que es como el momento de coincidencia entre la autoestima privada, individual, lo que él en el fondo y el piensa, reconocimiento y todo público. y la autoestima colectiva, Absolutamente, es decir, y pública. absolutamente. Muy interesante. Bueno, podríamos seguir aquí horas Mucho y horas. tema, sí. Vamos a hablar de dos cuestiones ya para cada uno de vosotros. En esa grandiosa representación, ¿qué papel desempeña Dulcinea? Ya que has hablado del amor romántico, que es el que de alguna forma emplea Cervantes en su novela. ¿Quién es Dulcinea? ¿Qué pasa con ese personaje? Para contestar a qué es Dulcinea, primero hay que brevemente aludir a qué es Don Quijote. Bueno, Alonso Quijano, digámoslo abiertamente, es un viejo hidalgo manchego, solterón, venido a menos, hijodalgo, entonces era alguien que pertenecía a la escala más inferior, más baja de la nobleza. Y Alonso Quijano lo que hace es identificarse con unos tiempos en los que su clase social, su estamento, para ser más exactos, pues tenía poder, tenía prestigio y tenía privilegios. Él es, en este sentido, una persona que añora un tiempo arcaico, que es precisamente el que es contado y narrado en las novelas de caballería. Un dato muy importante, importantísimo, que ha sido señalado por un señero cervantista, Blake, es que Don Quijote posee una biblioteca. En aquellos años, poseer una biblioteca era algo verdaderamente notable. Pero además posee una biblioteca con más de 100 volúmenes. Cuando el cura, la sobrina y el ama entran en la biblioteca, se los encuentran allí, muy bien ordenaditos. Y en Sierra Morena, cuando se encuentra con Cardenio, Don Quijote lo invita a la aldea y le dice, y allí le podré enseñar más de 300 libros. Es decir, es que 300 libros en la España de los austrios eran muchos libros, naturalmente. Y lo que hace Don Quijote es leer esos libros hasta que pierde el juicio, día y noche, dice Cervantes textualmente. Pero hasta el punto que abandonó la caza y administración de su hacienda. ¿Qué libros? Todos, absolutamente todos, libros de caballería. No hay ni un solo libro de religioso, ¿no?, tan abundante entonces en la España de los Austrias, ni de historia, ni de nada. Siempre libros de caballería. Quiero decir con esto que Don Quijote está loco, sí, está loco, pero está loco por la literatura, está loco por los libros. Y él lo que lee se lo cree a pie de juntillas. El marco, el frame que se dice ahora, intelectual en el que se mueve, es este de los libros de caballería. Bueno, con esos antecedentes es obligado dentro de su papel que se enamorara, justamente como se enamoró Amadís de Gaula, él con 12 años y la otra, la Oriana, con 10, ¿no? Es decir, cómo se enamoraban los caballeros medievales del amor romántico. El amor romántico no es un producto del 19, como se cree, sino del 12 francés. Y vemos el proceso a través del cual Don Quijote se enamora, entre comillas, de Dulcinea. Y es que no se enamora. La transforma. Se la inventa. ¿Cómo que se la inventa? Pues el texto está muy claro. Cuando era mozo, Don Quijote conoció a una moza de un pueblo cercano al suyo, de la aldea cercana al suya, que es el Toboso. Una moza que, bueno, como podía haber sido otra, llegó un momento en que Don Quijote, en la representación, dice, bueno,
cuando bautiza a Rocinante, se pone la celada, las armas de sus abuelos, etcétera, lleno de líneas. Bueno, y ahora lo que me pasa es una dama de mis pensamientos, porque dice, un caballero andante sin amores es como un jardín sin fruto y como un cuerpo sin alma. Y dice textualmente Cervantes, y le pareció bien hacer dama de sus pensamientos a la pobre mozuela esta, Paleta, del Toboso, ¿no? De tal manera que hay unas tesituras ahí cuando en un momento determinado Don Quijote y su escudero Sancho están hablando de la carta que Sancho debe entregar a Dulcinea. Y se le escapa, o intencionadamente se lo dice, Sancho, Dulcinea es Aldonza Lorenzo. Claro, el asombro de Sancho no tiene límites. Pero si yo conozco a Aldonza Lorenzo, es hija de Lorenzo Corchuelo, es una mujer de pelo en pecho, tira la barra como el macetón, los gritos se oyen a leguas. ¿Cómo puede ser la sin par Dulcinea esta pobre aldeana? Y dice casi textualmente Don Quijote, Sancho, para lo que yo quiero a Dulcinea, da igual esta que otra cualquiera. Me encanta. Muy sabio, Don Quijote. Y la duquesa, cuando le pregunta y le está diciendo, oiga, ¿y esta Dulcinea que nadie ha visto? ¿Qué es lo que pasa? ¿No será una invención? Y le dice a la duquesa Don Quijote, si Dulcinea existe o no existe, es cosa que Dios solo lo sabe. Y para mis propósitos me sirve esta como cualquier otra. Vamos a ver si María Dolores nos puedes dar tú una pista, ya que este tema que ha introducido Florencio nos podría servir. En la realidad que nos rodea, ¿tiene vigencia Cervantes y su obra? Yo creo que tiene mucha vigencia. No solamente tiene vigencia ahora, sino que yo creo que la vigencia va a seguir mucho tiempo después. Yo creo que en la literatura encaja mucho, hay un tipo, un personaje que es muy apreciado, que es un poquito Don Quijote. Don Quijote es un perdedor. Está completamente fuera de onda de lo que se hacía en su tiempo. No ha tenido suerte tampoco en el amor, ni parece que le importe mucho. Él está destinado a más altas tareas. La gente no solamente no lo entiende, sino que se ríe de él y abusa de él. Yo creo que eso es un tema muy literario, y literario por excelencia, y de nuevo vuelve a plantear la brecha entre el deseo y la realidad, que es también un tema muy importante en la literatura, ¿no? Y yo creo que hay algo muy importante, y es que lo que plantea Don Quijote es algo que puede entender perfectamente cualquier ser humano, ¿no? A la vida ordinaria de los seres humanos, ¿no? Hay una cosa que todos habremos visto, y es que nosotros nos encontramos por la calle, en la vida, pues nos encontramos a Sanchos, nos encontramos a Quijotes, ¿no? Y no solo aquí, sino en América o en otros países la gente habla de Quijotes, ¿no? Y yo creo que eso nos revela una cosa muy importante, que es el valor impresionante de la literatura para influir en la realidad. O sea que ahora ese prototipo de Don Quijote se nos ha metido y se ha encarnado en muchos personajes que tenemos. Bueno, habría que pedirle que volviera a desfacer entuertos y arreglar las cosas que no están demasiado bien. Bien, lamentablemente tenemos que cerrar nuestro programa cuando podríamos seguir mucho tiempo hablando de esto. Y ya hemos podido, con la ayuda de nuestros invitados, entrar un poquito en esa mina de oro que es el Quijote para los más variados temas que interesan a los psicólogos. Bueno, quiero agradeceros muchísimo que hayáis podido venir y aquí a fin de trimestre a este programa para iluminar ciertas áreas de esta novela universal. Ya solo nos queda recomendar a los oyentes que sean estudiantes de Psicología de la UNED que aprovechen las vacaciones de Navidad para releer el Quijote con los anteojos, o los quevedos, diríamos, para estar con el tiempo, de la psicología social y de la psicología de la personalidad. Muchísimas gracias a los dos y esperamos veros en otra ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias. A ti.